El siguiente programa es apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. El periódico digital www.fundamentalnoticias.com.bo presenta la revista informativa multimedia Contacto Fundamental, que junto a un equipo de jóvenes periodistas 2.0 le brindan noticias al instante, análisis, opiniones, deportes y mucho más. Bienvenidos a una nueva transmisión. Y se le está haciendo un seguimiento estricto de los contactos que tuvo. Cuando nos enteramos ayer de este nuevo caso, nos contactamos con ella, decía el ministro Aníbal Cruz. Para evitar la transmisión local del virus, el ministro recomendaba a la ciudadanía quedarse en casa, cuidar a los adultos mayores con enfermedades crónicas, porque no deben salir donde haya concentraciones masivas y deben mantener la higiene, que es lo más importante. ¿Cómo va el recuento de las personas infectadas? Hasta la fecha, nuestro país, Bolivia, ya suma 15 casos confirmados. Los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz son los que tienen infectados. Oruro, 8 personas que tienen coronavirus. En Santa Cruz son 4, en Cochabamba 2 y en La Paz 1. Bien, ese es el informe que brindaba el ministro Aníbal Cruz respecto al trabajo que está realizando justamente esta cartera de Estado para combatir la propagación del coronavirus. Hay que tomar conciencia, amigos, es un tema muy delicado. Tenemos personas adultos mayores, tenemos enfermos crónicos. Lo importante justamente es hacer caso de estas normas que se están ya implementando justamente para evitar esta propagación. Lo más importante dentro de todo esto es trabajar como bolivianos codo a codo para evitar que esto llegue hasta nuestros adultos mayores y también a nuestros enfermos crónicos, que es lo que no queremos y lo que está pasando en Europa. Vamos a una pausa comercial, después estaremos hablando de lo que está pasando en Europa. Italia la está pasando muy mal con el tema del coronavirus. Realmente todo lo que se está difundiendo a través de la prensa internacional nos llama mucho la atención y mucho la conciencia respecto a lo que está pasando en el viejo continente, en Europa. Aguárdenos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Contacto Fundamental. Contacto Fundamental. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. ¡Vamos! Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también se estido, maestro. Ah, ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. Pues baja. Yo bajo. Ya, joven, pero con cuidadito mi puerta, por favor, joven. Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en Avenida Collasuyo número 682, esquina Mavivi, zona Bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. RBS, Radio Bartolina Sisa, 99.4. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. ¡Vamos! Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también se estido, maestro. Ah, ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. Pues baja. Yo bajo.
Ya, joven, pero con cuidadito a mi puerta, por favor, joven. Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en la avenida Collasuyo número 682, esquina Mavivi, zona bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Somos un país diverso, unidos por la señal de EPM 99.4. Radio Bartolina Sisa es tu voz. Contacto Fundamental. Bien, son las 9 de la mañana con 22 minutos para todo el territorio nacional, en La Paz y sus 20 provincias a través de 99.4, frecuencia modulada, Radio Bartolina Sisa, y para el mundo y Bolivia entera, por supuesto, www.fundamentalnoticias.com.bo. Bien, le decía antes de irnos a la pausa y haciendo un poco de análisis qué es lo que está pasando a nivel del mundo. Y uno de los países que le está pasando muy mal y que realmente está viviendo una crisis justamente por el coronavirus es Italia, que ha registrado un nuevo récord de 475 fallecidos en tan solo 24 horas. Un dato realmente escalofriante y alarmante para cada uno de nosotros. La curva de contagios sigue subiendo mientras el sistema sanitario, con más de 2.600 médicos, enfermeros y auxiliares infectados por el coronavirus, se encuentra al borde del colapso. El avance del coronavirus no da tregua en Italia. El país ha registrado 475 muertos en las últimas 24 horas, un 19% más que el martes. Hasta ahora nunca habían fallecido tantas personas en un solo día, desde que el contagio salió a la luz el pasado febrero, según Protección Civil. El país transalpino de 60 millones de habitantes cuenta ya con 2.978 muertes y es el segundo del mundo con más víctimas, por detrás de China, donde viven casi 1.400 millones de personas y donde han muerto 3.242 pacientes que se habían contagiado. El presidente del Instituto Superior de Sanidad italiano, Silvio Brusaferro, ha explicado que la curva de contagios aún está en fase de aumento y que todavía no ha pasado suficiente tiempo como para ver los resultados de las medidas de aislamiento. También ha señalado que la progresión de los contagios se está estabilizando, a pesar de que el último día se han contabilizado 2.648 casos más. No debemos rendirnos, los datos nos dicen que este es el camino justo, dice el director del instituto, que ha recordado recientemente también que la medida de edad de los fallecidos con coronavirus en Italia es de 80 años y que el país, con una media de edad de 44.3 años, ¿qué quiere decir esto? Que en Italia la mayor población o el número más alto de habitantes está oscilando entre los 44 años. Es una nación más envejecida que China, con una media de 37.4, que quiere decir que en China hay más habitantes con la edad de 37.4 años, a diferencia de Italia, que tiene 44.3 años de promedio. Los expertos señalan que todavía es pronto para poder fijar una tasa de mortalidad del virus, ya que en Italia solo se están realizando pruebas a pacientes con síntomas graves, por lo que el número real de contagiados podría ser muy diferente al oficial. Mientras siguen creciendo los contagios por coronavirus en Italia y el sistema sanitario, sobre todo en el norte, está al borde del colapso, aumenta también la preocupación por el progresivo incremento de sanitarios contagiados. Según los últimos datos publicados por el Instituto Superior de la Sanidad, recogidos hasta el 17 de marzo, del total de personas contagiadas del coronavirus en Italia, 2.629 son profesionales sanitarios. Ojo con ese dato. Hablamos de médicos, enfermeros o auxiliares, lo que supone un entorno del 8% de todos los casos positivos en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que 2.629 casos de los que hay de infectados de coronavirus en Italia pertenecen a ramas médicas. Es un dato realmente que nos llama la atención.
Según un estudio elaborado por la Fundación Gimbe, un ente dedicado a la investigación e información de materia de salud, estos números doblan la cantidad conocida de sanitarios contagiados en China, donde se ha originado la pandemia. El ente ha tomado como referencia los datos de la publicación científica JAMA de la Asociación Médica Estadounidense, que cifra el porcentaje de sanitarios contagiados en el país asiático en el 3.8% del total de afectados. Bien, le comparto ese artículo del periódico El País, justamente, que refleja todo lo que está pasando en Europa, y un país que está en el ojo del mundo, en los ojos del mundo, y que le está pasando muy mal, es justamente Italia, que tan solo en 24 horas ha registrado 475 muertos por coronavirus. Hay que considerar que la media de este país, la mayor población de personas que viven en Italia tienen 44 años, es una edad y es un país de adultos. Bien, eso es lo que está pasando, en el mundo, eso es lo que está pasando en Italia, sobre todo, que está mostrando justamente estos datos que nos llaman la atención y nos llaman a la conciencia para evitar la propagación del coronavirus y que afecte justamente y que lleguemos a estas cifras de muertos que realmente enlutecen y entristecen absolutamente a todos. Seguro que usted que nos está escuchando, nos está sintonizando, o también por la red, por las redes sociales y también por el espectro digital, usted se pone un poco susceptible y también emocional respecto a estos datos. Es un número 475, sí, pero son 475 personas que formaban parte de una familia, abuelos, padres, hermanos, y es realmente muy triste lo que está pasando en el mundo, pero bueno, no hay que bajar los ánimos, hay que hacer caso. Para que nuestro país no pase aquello, debemos trabajar, debemos hacer caso a lo que se está organizando por parte del ente gubernamental, del ente central, y justamente lograremos evitar la propagación del virus, del coronavirus. Pero hay datos positivos, tal es el caso, como lo han anunciado China y Estados Unidos, que han comenzado ya los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus. Se ha advertido de que se necesita aproximadamente un año, al menos menos de un año, para poder tener una solución ya física y material frente a la epidemia. Hay una veintena de grupos de investigación y farmacéuticas en todo el mundo que están buscando la manera de desarrollar vacunas o antivirales que alivien la enfermedad que provoca el coronavirus. Los ingentes esfuerzos dedicados a su desarrollo permiten pensar que se acortarán los tiempos habituales, pero los expertos tienen serias dudas de que la vacuna viable llegue antes del 2021. Conseguirlo para ese entonces será un milagro. Después hará falta tiempo y capacidad de producción de esta vacuna para que llegue a todos los habitantes del planeta. Las vacunas ya están en marcha, están en sus primeras fases, algunas son prometedoras, pero tienen que ser eficaces y seguras y tener la capacidad de producción suficiente para las necesidades globales. Así que será un periodo largo, ha afirmado el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Eso no quiere decir que no existan y que no estén disponibles. Están disponibles y ya se están distribuyendo para lograr combatir el coronavirus. Dice, ¿no? Las dos vacunas que están más avanzadas son las que están desarrollando China y Estados Unidos. El país asiático ha anunciado que acelera la carrera por ser el primer país en encontrar el remedio para el COVID-19, y el Ministerio de Defensa ha confirmado por un medio de comunicación emitido por la noche del martes que su primer prototipo de vacuna contra el coronavirus ya está listo para realizar ensayos clínicos. Este proyecto ha sido desarrollado por la empresa privada CanSino Biologics, localizada en Tianjin, ciudad portuaria de la capital, cercana a la capital, en colaboración con la Academia Militar de Ciencias Médicas. Desde ayer ya los responsables del proyecto buscan voluntarios para llevar a cabo las pruebas en seres humanos. Bien, ya se está trabajando, como usted lo está escuchando, hay una carrera intensa entre Estados Unidos y China, las dos potencias más importantes del mundo, en quién desarrollará la primera vacuna. Eso, ojo,
No quiere decir que no existan vacunas que ayuden a prevenir, que ayuden a combatir. Ojo, no le estoy diciendo que hay la cura. No se confunda. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo pueden decir que no hay la cura? Exactamente. Lo que hay son vacunas que ayudan justamente a fortalecer el sistema inmunológico, etcétera, etcétera, y temas más técnicos. Ya lo ha fabricado Cuba a través de una cooperación que tiene con China, el interferón, que es un medicamento que está ayudando también a los enfermos de COVID-19, que tienen un medicamento y además que está logrando justamente resultados positivos en la recuperación de los infectados. La hora queda simplemente lo que se ha venido desde un tiempo a esta parte, trabajar y solicitar a instancias internacionales que nos brinden los medicamentos. En algún caso comprarlos, no va a quedar de otra, para que nuestra población también tenga ese resguardo. Bien, ese es el panorama internacional, amigos, para que ustedes conozcan lo más importante y lo que se está desarrollando y destacando más en el mundo entero. 9 de la mañana con 32 minutos. ¿Tienes algún dato internacional, Arielito, respecto a lo que está pasando en el mundo? Tal vez algún dato de lo que está pasando en Cuba. Y un dato que me llamó mucho la atención respecto al país cubano. Hubo un crucero británico que no fue recibido en otros países en las costas, pero Cuba ha anunciado hace unos días atrás que los va a recibir y que les va a dar un tratamiento justamente contra el COVID-19, mostrando justamente esa unidad y esa solidaridad, como lo ha mostrado y como lo ha indicado el presidente Díaz-Canel, respecto a lo que debe tener la humanidad hoy en día. Básicamente tendrían que haber sido repatriados todas las personas que eran provenientes de este crucero. Vale recalcar que la pasada jornada se ha registrado ya lo que es un muerto en Cuba, el primer muerto. Es una persona proveniente de Italia de 61 años, que básicamente esta persona ya habría ingresado al país infectada, ¿no es cierto? Pero se están haciendo las labores correspondientes en Cuba, ¿no es cierto? Se está tratando de, por lo menos decían, que se está realizando una acción de solidaridad al recibir a este crucero que no quería ser recibido en diferentes puertos. En ese sentido, por lo menos Cuba abrió las puertas y dijo que es un momento de solidaridad. Lastimosamente se ha registrado ya este muerto en lo que es el país de Cuba. Tengamos en cuenta que es un país totalmente lleno por visitantes extranjeros, turistas, que sin duda alguna corren más riesgo, ¿no es cierto? Y generalmente son los europeos quienes visitan este país. Entonces así se está conformando la situación en lo que es Cuba. Bien, pero Cuba está avanzado mucho en la fabricación de medicamentos y también de médicos especializados para combatir este virus. Recordarás tú y recordarán ustedes, amigos de todo el país, que el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, pedía hace unos días atrás a la presidenta Yanine Áñez acepte y pida ayuda de Cuba y China con médicos especializados en medicamentos. No hay una respuesta todavía oficial por parte del gobierno nacional. Escuchábamos a Luis Larrea, quien es presidente del Colegio Médico de La Paz, quien criticaba el pedido de Arce y esa solicitud de médicos. Decía, es una sinvergüencería que este candidato se atreva a pedir el regreso de médicos extranjeros. No lo vamos a permitir, decía Luis Arce, mejor dicho, el señor Luis Larrea, quien es presidente del Colegio Médico de La Paz. No sé si hay tiempo y existe el tiempo para hablar de ideologías o de poder poner en prioridad justamente ese tema. Lo que se necesita es ayuda, y si viene ayuda del mundo, mucho mejor. 9 de la mañana con 35 minutos. Vamos a una pausa publicitaria y ya retornamos. Contacto Fundamental. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol,
En Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. En YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. Vamos. Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también se estido, maestro. Ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. Baja. Yo bajo. Ya, joven, pero con cuidadito mi puerta, por favor, joven. Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en la avenida Collasuyo número 682, esquina Mavivi, zona bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Seguimos las huellas de nuestros antepasados. RBS, líderes y mártires que entregaron sus vidas por nuestra libertad y soberanía. Radio Bartolina Sisa, 99.4. Radio Bartolina Sisa. Contacto Fundamental. Son las 9 de la mañana con 37 minutos en el país. Amigos, están en compañía de Contacto Fundamental a través de Radio Bartolina Sisa, 99.4, frecuencia modulada, y a través del periódico digital www.fundamentalnoticias.com. Bien, estamos en contacto con el diputado Víctor Borda a esta hora de la mañana. Diputado Víctor Borda, qué gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido justamente a Contacto Fundamental. Diputado, coméntenos un poco el proyecto de ley que se ha presentado justamente a través de la bancada del MAS, este proyecto que habla de la economía de las familias y la ayuda que se les debe brindar. Diputado Víctor Borda, bienvenido. Muchísimas gracias. El pueblo sabe. El día martes hemos presentado una iniciativa legislativa. No agarrado de los cabellos, sino fundamentalmente en base a criterios técnicos. Ustedes saben que en Bolivia el 80% de la población vive de la economía informal. Solo el 20% tiene una relación de trabajo estable, con relación de dependencia. A ese 20%, el decreto supremo, si bien les va a afectar, pero no va a generar un impacto como a la gente humilde, porque esos van a cobrar nomás cada mes su sueldo. Ahí están funcionarios públicos principalmente. Pero en el caso de aquellos comerciantes, transportistas, esa gente que vive del diario vivir, va a estar pues mermada su economía, y ojalá que no ocurra. No van a tener ni para llevar el pan de cada día a sus hogares. Bajo esas consideraciones, y tomando en cuenta que el artículo 20 de la Constitución 379 y siguientes hace referencia a que los servicios básicos, luz, agua, gas, es de acceso universal y equitativo, declarando derechos fundamentales, hemos planteado que desde el 1 de marzo del 2020 hasta que dure la cuarentena emitido por el gobierno, esa gente no cancele el consumo de luz, agua y gas doméstico, no de empresa, doméstico, ¿no? Para alivianar nuestra economía. No lo cancele. De aquí a un tiempito vamos a promulgar una ley que vamos a perdonar el pago de no impuestos de las grandes empresas, de empresarios. Y no me explico por qué no podemos condonar un mes a la gente humilde por estos temas. Se ha planteado eso. Segundo, se ha planteado una reprogramación de créditos en las entidades bancarias, ¿no? Porque obviamente si no tienes ni para comer, peor vas a tener para pagar una deuda, ¿no? Yo quiero recordarles que el año pasado, por ejemplo, los bancos han ganado más de 26 millones de dólares. Su tasa, su cartera moratoria es del 2%, es la mínima. Eso significa que la mayor parte de la población
administración ha cumplido con sus obligaciones crediticias. Hemos planteado que se reprograme 6 meses, ¿no? Entonces, de aquí a 6 meses, y en esos 6 meses que no se cobre ni capital, ni interés, ni otro tipo de gravámenes, ¿no? Y de aquí a 6 meses se les vuelva a reprogramar para que se pague. Ahora bien, algunos senadores planteó la propuesta, en la tarde ya hacen una contrapropuesta, ¿no? Y yo quiero decirles también, informarles al pueblo boliviano, que el mismo gobierno emite un decreto, ¿no? Un decreto en base a esta ley, pero tanto senadores como gobierno emiten una norma, ¿no?, mal leída, mal copiada. Y les voy a explicar por qué. Senado no habla de que debería condonarse solamente a los aquellas personas que adeudan al banco 70,000 para abajo. El gobierno no dice nada de eso, no, pero el Senado dice que debe ser de manera inmediata, solamente hasta que concluya la pandemia. Muy bien, a ver, por decir, concluye el 5 de abril la pandemia, lo suspende. ¿Esa persona va a tener plata para ir a pagar su deuda? Primero, ese comerciante, esa pequeña empresa, tiene que reponerse todavía los efectos. No va a tener inmediatamente ya llevar al banco. No va a tener. Por eso hemos planteado nosotros un plazo, ¿no? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice, muy bien, vamos a, mediante un decreto supremo, saca, ¿no?, y dice, bien, vamos a condonar a los bancos, no va a cobrar 2 meses, dice. No, ni siquiera habla de 3 meses, por lo menos, no, 2 meses, dice. Pero no va a pagar capital, dice. Pero no habla nada de los intereses. Ustedes saben que en las entidades bancarias se cobra interés. Si no pagas un día de retraso, te ponen también interés penal, otro tipo de situaciones. Pero el decreto revise solo habla de capital, no habla de intereses. Y tanto el proyecto del Senado como el proyecto del gobierno dice respecto a los servicios básicos, luz, agua, que no se va a poder interrumpir nada más durante dure la pandemia. Muy bien, va a pasar la pandemia, ¿no? Entonces, al día a esa gente humilde, ¿de dónde va a tener? Yo estoy planteando condonación, que no se pague la factura de luz, agua y gas. Entonces, vean, han copiado de mi proyecto, pero mal copiado, lamentablemente, y no es la esencia del proyecto. La esencia es ayudar a esa gente humilde, ayudar a la gente pobre. ¿Hasta cuándo no vamos a ser solidarios con esa gente? Solamente les exigimos, limitamos sus derechos, pero jamás pensamos en ellos. Bien, estamos conversando con el diputado Víctor Borda, quien ha presentado un proyecto de ley justamente para ayudar a las familias. Se habla de condonaciones en este proyecto de ley para los servicios básicos de luz, agua y gas. Además, justamente, el tema de los créditos que cada uno de nosotros tenemos, los bolivianos. Bien lo decía usted, diputado Víctor Borda, el tema de los créditos es algo que preocupa mucho. Hay bastantes sectores. Hay, por ejemplo, el sector del transporte que ha expresado una preocupación. Muchos de los conductores de transporte público, transporte urbano, tienen créditos, se han comprado minibuses, taxis que están trabajando y que hoy se ven perjudicados por todo lo que está pasando en el país. Estas medidas que está asumiendo el gobierno, usted lo mencionaba con el tema de perdonar el tema, o mejor dicho, postergar lo que es el pago capital, ¿ayudarán de alguna medida o no ayudarán para nada a esas familias? Pero por supuesto que sí, si se promueve nuestro proyecto, va a ayudar. No los vamos a estrangular económicamente. ¿Qué dice el gobierno? No van a cobrar 2 meses capital. Pero repito, ¿qué pasa con los intereses? O sea, ese señor va a seguir pagando. ¿Hasta cuándo no vamos a permitir que nuestros amigos banqueros, al cual los respeto definitivamente, no sean solidarios con el pueblo? El año pasado han ganado más de 26 millones de dólares. Yo nunca he visto un banquero pobre.
sea solidario con el pueblo. Excesivo proteccionismo. Yo así lo manifiesto del gobierno y de algunos senadores que han aprobado esa ley. Espero que la Cámara de Diputados el día de mañana se va a tratar este tema, no acepte esas propuestas e incorpore las propuestas que originalmente hemos planteado, fundamentalmente que no se cobre capital ni interés ni otro tipo de gravamen a esa gente humilde que adeuda actualmente el banco y que haya una reprogramación, que se condone los servicios de luz, agua y gas en nuestro país. Espero que lo acepten. Así vamos a demostrar mínimamente una responsabilidad con el pueblo, porque finalmente el gobierno, la asamblea se debe al pueblo, no a los banqueros, no a los empresarios, se debe al pueblo y se tiene que gobernar, legislar en función al pueblo. Para entender un poco mejor, diputado Víctor Borda, a través del proyecto que usted ha presentado, y justamente un tema muy económico que es muy complejo hablarlo, usted lo que está pidiendo es que se condone los intereses de los créditos, diputado Víctor Borda, corrígeme si me equivoco. ¿Cómo? Usted está pidiendo, diputado, le digo, a través del proyecto de ley que usted ha presentado, se condonen los intereses de los bancos, en este caso las personas que tengan créditos, específicamente. Que no se cobre. Que no se cobren los intereses. Que no se cobren los intereses, ¿no? Que haya una especie de statu quo, ¿no? O sea, termina la pandemia, esa persona que debe al banco le van a reprogramar en 6 meses, estoy diciendo. Bien, es muy importante el tema del tiempo, es un tema que nos preocupa bastante. Ajá. Ni intereses, ni otro tipo de gravamen. Bien, no se cobra capital, intereses, ni otro tipo de gravamen. En cambio, el gobierno lo que está planteando es que se va a reprogramar en 2 meses, no habla de 6 meses, pero dice, no se va a cobrar capital, pero no hace referencia nada de intereses, tasas. Entonces, el banco, de aquí a 2 meses, te cobrará el capital y los intereses y los gravámenes de esos 2 meses. Ese es el tema. Bien, diputado Víctor Borda, eso para dejarlo muy en claro y por supuesto para mostrar a la gente qué es lo que realmente se está pidiendo con ese proyecto inicial que lo ha presentado usted justamente para ayudar realmente a las familias bolivianas que justamente están sintiendo ese golpe económico respecto a estas medidas que se han asumido para contener al coronavirus. Diputado Víctor Borda, su mensaje final a la población boliviana, el mundo lo escucha y también Bolivia. Tranquilidad, serenidad al pueblo. Espero que la Asamblea pueda acompañar con medidas sociales a nuestra gente humilde que hoy definitivamente está sufriendo. Ustedes saben, hay transportistas que trabajan de noche, hay negocios que se implementan de noche, nuestras caseritas, la gente que vende hamburguesitas, prósteres, en este momento se está siendo afectada. No estoy diciendo que están mal las restricciones, está bien las restricciones, porque obviamente se tiene que garantizar la vida, la salud, la integridad física de las personas. Pero estas medidas también tienen que ser acompañadas con otras medidas. Yo les recuerdo, el gobierno de Francia, un país altamente industrializado, ya ha establecido que no se van a pagar energía eléctrica, luz, agua, gas, por ejemplo, durante todo este tiempo de enclaustramiento. Entonces, ojalá que la Asamblea, el gobierno, admita y se dé una señal de que se está gobernando a favor del pueblo. Muchas gracias. Diputado, antes que se despida, feliz Día del Padre nuevamente y también ese mensaje para los padres de familia bolivianos. Hoy es un día muy importante, estamos en 19 de marzo. Su mensaje a los padres de familia de Bolivia. Bueno, muchas gracias primeramente. Es incomprendidos los padres, pero definitivamente un gran orgullo tener un padre campesino, indígena, minero, los padres que realmente han depuesto sus intereses para fundamentalmente buscar el progreso y el desarrollo integral de las hijas, de los hijos. Gracias a los padres estamos construyendo, forjando un futuro mejor para nuestro país. Felicidades a todos los papás de todo el Estado Plurinacional de Bolivia.
Gracias, diputado Víctor Borda, por permitirnos conversar con usted durante estos minutitos y poder hablar justamente de todo lo que está pasando en competencia y en temas económicos. Un proyecto de ley que se ha presentado hace unos días, lo decía bien el diputado Víctor Borda, un proyecto de ley que tiene muchos puntos importantes respecto a los créditos financieros que ustedes, amigos, tienen justamente en el comercio, en el transporte. Se habla justamente de no cobrar los intereses, algo que se va a discutir el día de mañana, la postergación y la reprogramación durante 6 meses. Bueno, será un tema muy intenso el día de mañana, será en sesión plenaria, justamente donde se hablará de esto en Cámara de Diputados. Y justamente nosotros estaremos muy atentos a todo lo que se vaya a dictaminar, o en este caso los acuerdos que se lleguen y se elabore una ley que vaya en beneficio de las familias bolivianas y que ayuden justamente en este tema económico. Tenemos créditos, por supuesto que sí. ¿Cómo los vamos a pagar? Es una preocupación suya, mía, la de todos nosotros. Tenemos créditos pequeños, créditos grandes, microempresas que piden unos $20,000, $30,000, 20,000 bolivianos, 50,000 bolivianos para poder hacer arrancar su empresa. Pero en estos momentos es muy complicado porque trabajas ciertas horas, no hay mucha compra de ciertos productos, lo que te lleva justamente, no vamos a decir que las empresas están entrando en quiebra, para nada, pero sí necesitamos ayuda, medidas que nos ayuden a seguir caminando hacia adelante, y por supuesto debemos proteger a las pequeñas empresas. Vamos a una pausa publicitaria. Bueno, antes escuchemos las medidas que anunciaba la presidenta transitoria Yanine Áñez la jornada pasada, justamente nuevas medidas económicas que usted tiene que conocer también, que van a ayudar, según lo que se ha anunciado, a todas las familias bolivianas. El bono familia se ha creado. Vayamos a escuchar lo que decía la autoridad, la primera mandataria de Bolivia. 4 ayudas para las familias. Primera, hoy anuncio ante ustedes la creación del bono familia, un bono para las familias bolivianas que más lo necesitan, un bono para las familias con niños. Nuestros niños en este periodo de cuarentena no tendrán su desayuno escolar. Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno tan importante para la salud de nuestros pequeños. El bono es de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en escuelas fiscales. Se entregará en abril y busca ayudar a las familias con menos recursos durante esta cuarentena. Sé que no es mucho y de verdad me gustaría en el alma que fuera mucho más, pero también sé que es algo en la situación tan difícil por la que pasarán las familias de menos recursos durante el tiempo que tengamos la cuarentena. Segundo, también quiero anunciar una ayuda para las personas, familias y pequeñas empresas que están pagando créditos. Esas personas, esas familias y esas pequeñas empresas no pagarán 2 meses el capital de la deuda. Y ese pago se hará dentro de mucho tiempo, al final del periodo del crédito. Tercero, anuncio que lo mismo se hará con los impuestos. Hemos ordenado que el impuesto a las utilidades no se pague en abril, que será un mes duro, sino que se pague después, en mayo y a plazos. Cuarto, se prohíbe contundentemente cortar los servicios de agua, de luz y de gas a los hogares mientras dure la cuarentena y la crisis de salud. Queridas familias bolivianas, vamos a salir adelante, vamos a ayudarnos unos a los otros. Tengo fe, están en mis oraciones. Esas eran las palabras de la presidenta transitoria Yanine Áñez anunciando 4 medidas justamente que se implementan para ayudar a las familias bolivianas. La primera es la creación de un bono familiar, 500 bolivianos por hijo, hija que estudie en primaria. Número 2, ¿cuál es la siguiente medida? La segunda medida es la ayuda
para las pequeñas empresas y familias que tengan créditos con bancos. Los mismos, decía la presidenta, que no pagarán 2 meses el capital de la deuda. Se deberá pagar al final de la deuda de crédito. Decía, la tercera medida es el impuesto a las utilidades, que no se pagará en abril, sino en mayo, y se fijarán plazos. La cuarta medida, importante para toda la familia boliviana, es que se prohíbe contundentemente cortar los servicios de agua, gas, electricidad mientras dure la cuarentena. Así lo estaba informando la pasada jornada la presidenta transitoria Yanine Áñez. Muy bien, y finalmente, ya para cerrar, porque estamos justamente al borde, habló el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, quien ha indicado que el gobierno va a dar permisos especiales a empresas de alimentos, servicios básicos, farmacias. A partir de este momento, Contacto Fundamental se traslada al espacio digital. Continúa informando a través de nuestra página www.fundamentalnoticias.com.bo y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter, @fundamentalbol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias, para tener noticias al instante. Hasta la próxima transmisión.